Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. El Señor es grande, es bueno y por siempre y para siempre su misericordia. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por el bienestar de todos. Y bueno, hemos estado compartiendo la palabra de Dios y hemos estado enseñando un tema muy importante, el yo soy. Yo soy el que soy. El yo soy el que soy del Antiguo Testamento y el yo soy del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. El domingo pasado compartimos sobre el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, un diálogo muy importante en donde se exponían temas interesantes en relación con la cultura, el comportamiento y la creencia tanto del pueblo judío como de los samaritanos. Y dentro del diálogo la mujer le decía: estamos esperando a el Mesías, al que le dicen el Cristo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Así que Jesús es el yo soy, el Mesías que ellos estaban esperando, el yo soy del Nuevo Testamento. Hoy queremos compartir la palabra de Dios, un tema muy importante: yo soy el pan de vida. Jesús es el yo soy, el pan de vida. Y vamos a compartir la palabra, gloria a Dios, en San Juan 6, 25 al 35, dice la palabra de Dios. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la hora de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Jesús es el yo soy. Esta palabra de el yo soy nos hace recordar, gloria a Dios, la palabra de Jesús, el yo soy que Él nos está hablando. La palabra yo soy de Jesús en el Evangelio nos habla de sí mismo, pero nos recuerda la palabra de Dios dada a Moisés en el desierto y que se encuentra en Éxodo capítulo 3 versículo 14, que dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Así que ustedes saben, y ya hemos dicho en diferentes oportunidades, que de acuerdo a la palabra, Jesús es una persona muy importante para nosotros. Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. La divinidad eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la deidad eterna de Dios en una sola persona. Dios uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. No es un Dios de tres cabezas, es un solo Dios. La deidad, la divinidad de Dios en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ahora Jesús está diciendo: yo soy el pan de vida. Jesús establece una diferencia entre el alimento natural, el alimento que perece, el pan que nos comemos todos los días, el alimento que nos comemos todos los días, y el alimento espiritual, el alimento sobrenatural, el pan de vida eterna
que viene de Dios. Nosotros comemos todos los días y es necesario para el cuerpo. El cuerpo necesita que tenga un alimento físico para poder vivir y mantenernos en el transcurso de nuestra vida, para poder desarrollar todas las actividades. Pero lo más importante es el alimento sobrenatural, el alimento espiritual que nos sustenta espiritual y sobrenaturalmente para poder estar en Dios y vivir una vida plena en Dios. Pues este es el pan que descendió del cielo y es nuestro Señor Dios y Salvador Jesús el Cristo. Como seres humanos nos saciamos de comida y de bebida todo el tiempo para complacer el cuerpo, pero el alimento espiritual, la palabra de Dios, es la que nos sustenta y nos da vida eterna para estar siempre en la presencia de Dios Padre. El Señor Jesús nos recomienda en San Juan, capítulo 6, versículo 27. Gloria a Dios. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, el Padre. Nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos nosotros siempre? Por la comida que perece siempre, y gloria a Dios. Porque dentro de la oración modelo nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad como en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Gloria a Dios. El pan nuestro de cada día no es solamente el alimento que tú te comes todos los días, que nos comemos, desayuno, almuerzo, comida, gloria a Dios, sino la palabra de Dios que nos sustenta a diario, sustenta todos los días y nos da vida eterna, que nos muestra el camino. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida, por el alimento que permanece para vida eterna, la cual nos dará el Hijo del Hombre, porque a esto señaló Dios el Padre. ¿Quién nos da el pan de vida eterna? Jesús Cristo. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús el Mesías. Amén. Recuerden la palabra que dice en San Mateo capítulo 6 versículo 25. No os angustiéis por vuestra vida, que hemos de comer y que debemos de beber o que debemos de vestir. No te angusties por estas cosas. El Señor te dice en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. De manera que cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú buscas de Dios, cuando tú permaneces con Dios, en Dios, el Señor te va a dar todas las cosas que necesitas, que yo necesito, que todos los cristianos, que la humanidad misma está necesitando. En Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Padre? Que tengamos una vida plena en Cristo Jesús, que estemos pendientes de las cosas sobrenaturales, del pan de vida eterna que nos da el Señor Jesucristo. Esto es muy importante para nosotros. Y lo demás el Señor nos los va a dar, nos los va a añadir. No nos está diciendo que nos los va a quitar, nos los va a añadir, pero que le des importancia, que le demos prioridad a las cosas de Dios a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es el que nos enseña todas estas cosas. Dios no quiere afanes en tu vida, sino que deposites toda la confianza, que depositemos toda la confianza en Cristo Jesús. Los alimentos y las cosas materiales perecen, pero Jesús es el pan de vida eterna. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. De manera que toda la palabra que vamos a leer y que estamos enseñando y que estamos compartiendo y que están en la Biblia nos enseña, nos indica que nuestra prioridad siempre tiene que ser
Dios Todopoderoso, y que Jesucristo nos señala, nos muestra el camino para ir al Padre. Amén. Esto es muy importante. Sigamos leyendo en San Juan. Ahora leemos los versículos, el capítulo 6, versículos 28 y 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Amén. ¿Qué obras haces? Pues el Señor ya había hecho todas las obras y les acababa de multiplicar los panes. Imagínese usted, les acababa de multiplicar 5,000, la alimentación de a las 5,000 personas les había multiplicado, y todavía pedían más señales y más señales. La señal era que el Hijo de Dios estaba allí en medio de todos ellos. Debemos creer en Cristo Jesús, el enviado del Padre, que es el que hace todas las señales y nos muestra todas las cosas. Dios le había dado a sus antepasados, a los antepasados del pueblo de Israel, a los padres del pueblo de Israel, el maná en el desierto. Ahora envía a su único Hijo, al unigénito de Dios, para que crean en Él, porque Él es el pan de vida eterna. Gloria a Dios. Leamos en San Juan, capítulo 6, versículos 33, que dice la palabra: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey ungido, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Porque el Hijo de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos se lo pidieron y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Estaba en medio de ellos y le estaba dando ese alimento espiritual, ese alimento de vida eterna. Una vez más se está revelando Jesús como con su verdadera identidad espiritual, sobrenatural. Jesús es el yo soy que se reveló a Moisés en el desierto. Él es el Mesías, el yo soy, el que soy, Yahvé, Jehová, el Señor. ¿Por qué? Porque en Él está la deidad, la divinidad sobrenatural del Padre y del Espíritu Santo. Recuerde que el Padre dijo, Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. A la mujer samaritana se le reveló como el Mesías. Amén. A la mujer samaritana Jesús le dijo, se le reveló como el Cristo, el Mesías, y le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy ahora el pan de vida. Jesús es aquel pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en Él es quien tenemos que creer. No hay otra persona en quien tengamos que creer sino en Jesús el Cristo. Leamos ahora en San Juan 6, 36 al 38. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del mundo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús ha cumplido fielmente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él vino y predicó las buenas nuevas del reino de Dios, predicó del plan salvífico de Dios y se sacrificó. Él se reveló como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios. Yo soy el que habla contigo. ¿No creyeron en Jesús? Estaban esperando al Mesías, pero el Mesías estaba en medio de ellos. Cumplió la voluntad del Padre en la cruz, predicó las buenas nuevas del reino de Dios, se dio a conocer, hizo muchas señales. Nosotros hoy en día tenemos que creer en Jesús, en que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios.
No hay otra persona sino Cristo Jesús. El Señor tiene una promesa que está allí guardada para ti. Y la encontramos en San Juan 6, 39 al 40. Mire, y la voluntad del es que no pierda yo nada de lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día final. ¿Hay algún regalo que sea mejor que la vida eterna en el reino de Dios? ¿Hay algo mejor que la resurrección? ¿Hay algo mejor en este mundo, en esta vida? Mejor que la resurrección que nos da el Padre y estemos con el Hijo en el reino de Dios y tengamos vida eterna para siempre. No la hay. Los placeres de este mundo, las cosas de este mundo pasan. Pasa la misma vida. Así la hayamos disfrutado y la hayamos vivido de la mejor manera y de la mejor forma, todo esto pasa. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hay una promesa de Dios para aquellos que creen en su Hijo, porque el que cree en el Hijo cree en el Padre. Y hoy el Espíritu Santo de Dios está haciendo un trabajo significativo, nos está revelando, nos está mostrando, enseñando a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios, el Mesías, el Rey ungido, el pan de vida eterna que vino para salvarnos de toda obra pecaminosa. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y seguir a Cristo, creer en Cristo, creer en su obra salvífica, creer que Él es Dios, creer que Él nos da la vida eterna. Gloria a Dios. No permitas que tu vida se pierda. Amén. Tú no lo permitas. Eso depende de ti. Dios tiene para ti una herencia especial de vida eterna en su reino que será establecido aquí en la tierra. Óigase bien. El reino de Dios que nosotros oramos todos los días cuando le pedimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. ¿Dónde se hace la voluntad de Dios? En el reino de Dios. Cuando el reino de Dios venga a nosotros y sea establecido aquí en la tierra, haremos la voluntad. ¿Quién hará la voluntad? Los hijos de Dios, los que creyeron en Cristo, los que siguieron en Cristo, los que murieron en Cristo, y el Cristo de la gloria nos resucitará. Amén. Leamos en San Juan 47 al 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan de vida, este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien come de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esta palabra se cumplió. Jesucristo entregó su cuerpo, derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Hoy en día, quien cree esta palabra y sigue a Jesucristo, aquella persona que se convierte a Cristo, el Señor le dará vida eterna y lo resucitará en el día postrero y estaremos con Él en el reino de Dios, que también será establecido aquí en la tierra, porque Dios va a restaurar todo lo que se ha perdido y la gloria de Dios llenará toda la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él. Recuerde usted la palabra en San Juan 1:12. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué necesitas tú? Creer en Dios para que
tengas la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que creer en su Hijo Jesús, el Cristo, para que recibamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Óigase bien, mire, creer en su nombre, creer en Jesús como el Mesías, es la respuesta del ser humano con la mente, con el corazón, con todo su cuerpo, con todo su alma, con todo su ser, a la acción salvadora de Dios por medio de su Hijo Jesús. Y cuando tú crees en Él, recibes la vida eterna. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, darnos la herencia de vida eterna. Jesús es el pan de vida eterna. Y todo aquel que en Él cree será salvo. Señor, gracias por nuestros hermanos. Te pido que hagas una oración de fe, confesando el nombre de Jesucristo, arrepintiéndose de los pecados, convirtiéndose a Cristo, bautizándote en el nombre de Cristo y viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Hazlo allí, en tu casa, en tu lugar, en donde estás recibiendo esta palabra, y recibe a Jesucristo en tu corazón, porque Él es bueno, Él es el pan de vida eterna. Oro por ustedes, Padre Santo, Señor, te pido por mis hermanos que están viendo esta prédica, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, cubriéndolos con la sangre de Cristo. Espíritu Santo, danos un espíritu de discernimiento, entendimiento, sabiduría, revelación y conocimiento en Cristo Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, el Rey ungido, el Dios en la carne. Gracias te damos, Padre, de todo corazón. Amén, amén, amén. Amados hermanos, y que el Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo.